la filosofía del M.S.A. Mental Simulation Approach. Durante el análisis de los datos, será mucho más fácil darse cuenta que las dos entidades, cosa y anticosa, no son más que la idea del fotón y del antifotón. En otras palabras, la física llama fotón a un objeto puntiforme sin masa, que tiene la característica de viajar a la velocidad de la luz, un objeto bosónico de spin par que asume los valores del spin, 1 y 0. En realidad el fotón asume solo valores de spin igual a 1 porque el valor 0 está vinculado al hecho de que el fotón debería estar quieto. Es necesario recordar que, en nuestro M.S.A., el tiempo y el espacio no existen y por lo tanto, no existe la velocidad como relación entre el espacio y el tiempo, pero sí existe la idea errada de que las cosas se mueven. En ese contexto, el fotón que no se mueve debe poseer el spin igual a 0. Asimismo, debe tomarse en cuenta como el antifotón, para la física contemporánea es superponible simétricamente al fotón y no es su imagen especular. Es un absurdo tanto físico como metafísico porque la simetría del universo debe ser respetada y si es válida la idea básica de que el evidente es la nada volviéndose evidente, y que eso será constituido simétricamente por dos entidades, una la imagen especular de la otra, porque la energía del sistema debe permanecer constante, aquella está relacionada a las variaciones de simetría total, que para un sistema cerrado como el universo, no están permitidas. Para algunos físicos, por el contrario, no existe ni siquiera el fotón y les parece grave considerarlo una partícula y lo consideran simplemente como radiación. Señalando entonces, que el antifotón ha sido postulado por muchos físicos y los trabajos que se cuentan, a nivel científico son notables, como lo muestra solo una lista parcial, de aquellas más modernas, que adjuntamos a continuación. Es necesario subrayar que, para la física, existen solo las partículas que poseen carga. Si las partículas no poseen carga eléctrica no tendrá antipartícula, de esta manera el fotón o los gluones no deberían tener antipartícula aunque sí poseen carga de color. La existencia del antifotón es causante de que existan también los antigluones ya que son construidos por una estructura interna no excluida a priori. Los antigluones son fundamentalmente indistinguibles de los gluones como portadores de la misma información de colores, pero interactúan con los quarks con las mismas reglas de simetría, para dar productos con características antisimétricas con respecto a las mismas interacciones entre quarks y gluones. En sencillas palabras, el antifotón puede ser representado por un fotón que, para la física cuántica, a la velocidad de la luz, va en dirección contraria al tiempo y es por este motivo que, aunque se utilizara un acelerador de partículas, desaparecería inmediatamente por ser difícil de alcanzar en cualquier tipo de detector hoy conocido. Es necesario poner en evidencia, sobre el hecho de que existen muchas teorías de física que buscan explicar cualquier cosa de la realidad virtual, pero ninguna de esas investigaciones ha explicado todo, debido a la complejidad, no tanto del universo sino de la teoría inicial que, en el tiempo, ha sufrido diferentes reveses, porque se ha querido adaptarla a las múltiples incongruencias, buscando evitar considerar la hipótesis del universo virtual sin masa. En este contexto y con estos preconceptos de base, los físicos han intentado corregir una teoría que partió de puntos aparentemente errados. Una de las condiciones iniciales que podrían ser erradas, para la teoría, parece ser la insistencia de la existencia de un hipotético bosón de Higgs, la partícula que transporta la información de la masa. La teoría base del mundo de las partículas subatómicas está construida por Higgs, el cual primeramente sostiene que en su hipótesis de trabajo, no se puede predecir la masa de las partículas que a él le parecen puntiformes. Sobre la base de estos requisitos, se construye todo el resto, olvidándose que, si todo lo demás debe permanecer de pie, lo que es una masa se debe ver como algo medible. En este contexto se mueven las tentativas de los físicos modernos, de descubrir por fuerza que existe una partícula subatómica, que como el bosón de Higgs, contenga la información de la masa. Admitir la esencia de la masa sería como decir que se debe admitir la existencia de la evidencia de la medida. Los físicos, que basan todo sobre la idea de que las cosas existen solo porque pueden ser medidas, considerar esto no es tanto un fallo de la ciencia, sino el abismo que arroja el hombre en la inconsistencia del universo mismo. Nosotros vivimos en la nada, somos el fruto del sueño de un gigante durmiente y no tenemos identidad propia. El físico tiene miedo de perder así su identidad. Sin embargo, a pesar de los intentos por mantener el antiguo enfoque, trabajando sobre algunas variaciones que sirvan para hacer más larga la agonía, los físicos van más en dirección de un universo basado esencialmente y únicamente en una aproximación geométrica, ligada a las reglas de simple simetría,
que obviamente son la aproximación ideal y simbólica del cerebro ancestral humano, que ya nosotros hemos enfatizado. Luciano Boy, de la Escuela de Estudios Elevados en Ciencias Sociales, Centro de Matemáticas, París, en un interesante artículo publicado en Copyright Isonomía, Revista de Filosofía, tres grandes problemas conceptuales, también se podría decir metafísicos, aparecen como importantes en la física contemporánea. 1. Un problema fundamental son las instituciones no locales que caracterizan las teorías físicas de los campos cuánticos, y también la naturaleza global de la estructura matemática que modelan la propiedad de estas mismas instituciones. 2. Está después el problema del origen del universo y de cómo explicar la singularidad, física y topológica, inicial. Hoy existen, no uno, sino una pluralidad de modelos cosmológicos que se han propuesto para describir el origen de nuestro universo y las leyes de su expansión espacial y evolución temporal. 3. Por último, está la cuestión importantísima que se refiere a la naturaleza y a la estructura del espacio-tiempo. Se trata de comprender si eso es una realidad dada a priori o por el contrario emerge de la misma dinámica de los fenómenos físicos, y de entender también la influencia que las fluctuaciones cuánticas pueden tener sobre la geometría y la topología del espacio-tiempo. Algunas reformulaciones recientes de la teoría cuántica de campo, y en particular la teoría de la gravedad cuántica, permiten considerar dos nuevos posibles escenarios de la física. A. El carácter emergente del espacio-tiempo de la dinámica inherente a una específica teoría cuántica de campo. B. Y la copresencia de más estructuras matemáticas en una misma teoría física que describe los fenómenos físicos a la escala atómica y subatómica. En las últimas 3 décadas, nuestra concepción del espacio y del espacio-tiempo se ha enriquecido notablemente y ha conocido cambios profundos gracias a la introducción de estructuras matemáticas juntas no puntuales, no lineales y no conmutativas, que forman lo que ahora se llama geometría cuántica. Estas estructuras son el corazón de la teoría de Gauge no abeliana, que fueron capaces de unificar las partículas con los campos y la geometría del espacio-tiempo con la dinámica de los fenómenos físicos a través de la descripción y la modelización de las interacciones fundamentales por medio de ciertos grupos de transformaciones, grupos compactos, y de su representación. La construcción ampliada del modelo estándar de la física, que engloba y está enteramente fundada en la idea de grupo de simetría y de espacio con conexión con lo que actúa. Sin embargo, por un lado, un modelo similar describe profundamente y en un modo coherente la interacción física debida a las tres fuerzas fundamentales existentes en la naturaleza. Por otro lado, eso es incapaz de explicar la fuerza de gravitación y por consecuencia, de englobar la relatividad general en una imagen unitaria del mundo físico. Por lo tanto, nuestra aproximación basada solo en razones ideales simbólicas, donde la masa no aparece, es decir, la geometría, sería plausible. Desde un punto de vista filosófico, el hecho de que un fotón no se vea si no interactúa o mejor actúa sobre algo, está ligado al concepto de que el ser existe solo si se manifiesta a través del hacer, concepto ya expresado en nuestros anteriores escritos. Existen solo 3 mundos en los cuales estos objetos, fotón y antifotón, pueden interactuar entre ellos. A través de una interacción triple, es decir, 3 colores de un fotón o de un antifotón se sobreponen con los anticolores del otro objeto, constituyendo una interacción fuertísima que espera que, el objeto formado, no sea de hecho divisible en los 2 objetos que lo componen, una interacción a 2, en donde 2 colores de un fotón o de un antifotón se sobreponen a los anticolores de otro objeto, y finalmente una interacción simple en la cual un solo color se sobrepone a un solo anticolor de otro objeto. Existen 144 hologramas/fenotipos que caracterizan todas las especies vivientes del espacio-tiempo. Cada forma espacio-temporal, desde el quark al ser humano, encarna a partir del nivel 60, millones de ese particular holograma que caracteriza de manera específica la propia forma. Tales hologramas vienen incorporados del espíritu encarnado en una forma dada del espacio-tiempo, en lugar de los 18 hologramas/arquetipos, que son incrustadas en la forma humana para que un espíritu individualizado, ánima, descienda en la forma. Por otra parte, mientras estas últimas se refieren a las formas de pensamiento y por lo tanto a la mente y amor, los hologramas/fenotipos se refieren a las características fisiológicas de la forma espacio-temporal como tal. El haber agrupado los datos del ánima azul y el ánima amarilla en relación al número de sujetos amarillos y azules analizados, ha inducido seguramente un error en el cálculo final. Debido a que algunos biorritmos, según nuestro punto de observación, no serían correctos porque hay que tener en cuenta el color anímico sobre el que estuvo presente. El biorritmo no sería finalmente correcto si se encontrase de frente ya una consciencia integrada, ánima,
mente y espíritu ya fuesen una única esfera transparente imitante, en formato arquetípico, el eidione de partida. El espacio de los sonidos contiene la geometría del universo. Si analizamos el espacio de los sonidos y tomamos en consideración los valores indicados sobre semiejes ligados a colores y anticolores, nos encontramos con que los valores numéricos ideales que representan objetos, son también informaciones sobre números puros importantes del universo. Estos números de hecho, están ligados entre ellos por operadores matemáticos geométricos que indican las principales operaciones. Identifican, en otras palabras, las instrucciones para operar sobre el universo. El universo es arquetípico y sus símbolos están en el interior de nuestro cerebro, producidos por la mente. El paradigma de Galileo así se derrumba definitivamente porque se evidencia que todos nosotros somos Dios y sabemos exactamente cómo hemos edificado el universo. Esto, desde un punto de vista científico, tiene un solo significado. La primera cosa que sucede cuando se descubre una cosa ya no es más que la observación del fenómeno al exterior de nosotros, sino el inicio de la adquisición de la consciencia del reconocimiento de aquel fenómeno, como una cosa ancestralmente conocida. El sujeto observa al objeto y lo reconoce dentro de sí aplica las reglas que después verifica con la medida que representa solo una ulterior confirmación de su percepción. El científico así descubre que es un chamán, descubre que no es importante estudiar para comprender, pero sí es importante estudiar solo para verificar. Si es que hacía falta, que nosotros somos Dios. La medida, en este contexto, sirve solo para evidenciar lo que nosotros hemos creado en la virtualidad. Todo esto da la garantía de que en el tiempo seremos capaces de actuar sobre esta virtualidad modificándola a nuestro antojo, ya que ahora, los mecanismos con los cuales hemos creado, son evidentes, es decir, venidos a la luz de la consciencia. Nuevamente, es importante el concepto de que las cosas se aparecen porque su evidencia está ligada a cómo nosotros estamos creando esa cosa en ese instante y, como consecuencia, cómo creo que eso sea. El viejo concepto de la programación neurolingüística, PNL, que sostiene que el mapa y el territorio son dos aspectos de la realidad, así cae definitivamente, para dar paso al nuevo enfoque en el que el mapa es la virtualidad y el territorio la realidad. Permanece inalterada la diferencia conceptual de que el mapa del territorio puede ser modificado pero la realidad no. Se separa con bastante claridad la realidad de la virtualidad, teniendo presente el concepto de que al término del instante en el cual existe la realidad real y realidad virtual divididas, existe todavía una última barrera a eliminar. De hecho, en el verdadero concepto fundamental de la PNL, el hombre aparece en equilibrio consigo mismo cuando el mapa y el territorio son idénticos, es decir, existe solo la realidad del territorio. Adquirir consciencia de sí quiere decir unificar lo virtual con lo real, anulando la separación ancestral que ha dado origen a este contexto. No unirse así a Dios sin unir el aspecto divino del real con aquello que es su imagen virtual. La distancia entre el dual y el virtual es una medida de la cantidad de consciencia que permanece todavía y representa en matemáticas o en física, la expresión del error realizado en la medida. En un universo virtual no local, donde no existe ni espacio ni tiempo, el concepto de error grande o error pequeño, pierde significado porque el error es idéntico siempre, ya sea que se haga una medida grande o que se haga una medida pequeña. Si tiene, por el contrario, consciencia de hacer un error, que aparecerá idealmente grande, si se examina una medida pequeña, solo porque se busca comprender el fenómeno en sus detalles particulares, mientras el mismo error numérico efectuado sobre una medida grande, que será siempre lo mismo, parecerá más pequeño solo porque observar en lo grande quiere decir tener menos consciencia del fenómeno. Entonces, el error se vuelve una representación simbólica del grado de consciencia que se tiene de la virtualidad, esto es de nuestra misma creación, una medida de la distancia entre el mapa y el territorio. En este sentido, la consciencia hace experiencia de la propia creación adquiriendo consciencia. El arquetipo de la separación en el mito de la creación en el análisis de los seres humanos, utilizando la técnica de simulación mental, que representa la evolución de la hipnosis ericksoniana, se descubre siempre, excavando en la psique de los sujetos examinados, que existe un nodo base, primigenio, arquetípico y por lo tanto muy profundo que resolver. Parece que allí reside toda la intensidad emotiva del ánima y del espíritu, toda su frustración de existir, toda la razón de existir, del miedo atávico de todo, toda la emoción primigenia. El miedo a la soledad, del abandono, de ser abandonado o de producir soledad en el abandono. Muchos abducidos, por ejemplo, una vez que salen del problema, deciden volver por miedo de estar solos y abandonados a su suerte. En ese contexto, el alien dice a los abducidos que, sin ellos, estarán solos.
Y es bueno comprender que por el contrario, cuando la consciencia se recuerda como consciencia total del universo, ya no se siente más sola. Y se comprende, en ese instante, como la idea de la soledad nace por el hecho de que el alien mismo ha producido la separación de la consciencia, dividiéndola en ánima, mente y espíritu, creando entonces una ulterior barrera. El mismo alien que producía la separación después le comunica al ánima que la protegerá para no hacerla sentir sola, derribando el paradigma inicial. Así los dioses, entre ellos está el Dios del Antiguo Testamento, hacen creer que el primer hombre fue expulsado de él por desobediente. Luego de que aquel hombre se siente solo y sin Dios, ellos se vuelven a manifestar recitando el rollo de que le perdona para hacer la nueva alianza. La realidad de los hechos, por el contrario, es muy diferente y viene perfectamente contada en el mito, sin velos. Eva y Adamo, los representantes del ánima y espíritu de lo femenino y de lo masculino universal, que Dios ha separado, eliminando a Adamo la costilla. La costilla es solo una representación de una parte del ser adamítico. San Tomás de Aquino explica que la mujer se creó convenientemente de la costilla de Adamo. La creación de la cadera simboliza de hecho, una unión social en la cual la mujer no tiene autoridad sobre el hombre, por lo que no fue creada de su cabeza. Al mismo tiempo la mujer no debe ser servilmente sujeta al hombre, porque ella no fue creada de sus pies. Por el contrario, en el mito hebraico, Adamo ha sido creado perfecto. Inicialmente Adamo y Eva constituían un ser único, Talmud Ketubot 18, Rashi. El Adam, de hecho según algunas opiniones, eran espalda contra espalda, mientras para otros Eva se encontraba al lado de Adamo. Después Dios, después de haberlos así creado, los separó como hombre primero y mujer primera. El proceso separativo, si se lee en clave arquetípica, indica que existe una laceración entre la parte masculina y femenina de sí mismo, no que Eva haya sido generada de Adamo. También en este caso el arquetipo es siempre originariamente el mismo. Adamo se siente solo y Dios lo contenta, no creando la mujer, pero separando la parte femenina de sí mismo. La pérdida de consciencia del ser originario y andrógino hace que la parte masculina y femenina deban estar agradecidos con Dios, que pasa a reemplazar el vacío de la soledad primigenia. Por el contrario, Dios es la representación de lo que separa para reinar sobre la consciencia del ánima y espíritu. Dios produce la separación para hacer sentir que quien está con él no estará solo. Mientras la serpiente bíblica intenta avisarle al ánima que puede nutrirse de la información, la manzana del árbol del bien y del mal, para comprender la exacta esencia. La serpiente es el símbolo de la criatura alienígena que contiene la gnosis. La serpiente, es decir, el alien, creado por Dios, Adán Cadmon o hombre primigenio, u homo primo, que quiere utilizar ánima para sus propósitos, por eso pone al hombre contra su mismo creador, que a su regreso usará la fuerza del ánima para destruir la serpiente y aplastarle la cabeza. El alien y el hombre primigenio se hacen la guerra a través de la explotación del hombre. La mujer, es decir, el ánima, puede aplastarle la cabeza al alien, y en ese contexto el Adán Cadmon usa la fuerza anímica porque ahora es libre, haciendo creer a Eva de haber cometido el pecado, haciéndole creer que se verá independiente de Dios, sacada del paraíso. En esta fase del mito, Adamo, el hombre segundo, tiene solo un rol pasivo y se pone al corriente de la gnosis, de la manzana, de Eva, que es el punto de apoyo de toda la historia.